10 días, solo 10 días para los comicios presidenciales en Colombia, para la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo, son 10 días, unas semanas absolutamente cruciales, los días que quedan, esta semana y media, y el oficialismo de Gustavo Petro parece haber entrado en etapa de desespero. Las campañas de sus opositores, de los opositores a su candidato, al candidato oficialista, al candidato de él, que es Iván Cepeda, esos candidatos opositores no tienen ni han tenido un segundo de paz ni de garantías para poder ejercer su derecho como candidatos, amenazados, perseguidos, y hoy sus sedes así, vandalizadas. ¿Lo están viendo? Campaña de desespero. El desespero cuando la crítica, cuando el argumento, cuando disentir no prima en la democracia, sino insertar odio, rabia, resentimiento, actitudes violentas. Hoy fueron atacadas, agredidas, vandalizadas las sedes de campaña de los dos principales candidatos de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Esta ha sido la imagen de la campaña del día. No es con argumentos, no es con discusión, no es con diferencias, como es en democracia, sino con rabia, con ataque, con anulación, con señalamientos. ¿Es democracia lo que dice promover este gobierno? No es el gobierno de la vida. El gobierno de la vida debería someterse precisamente a las reglas de la democracia, y es poder invitar a sus seguidores a que hagan discusiones y no actos violentos. En Bogotá, la capital del país, fue hostigada y violentada hoy una de las sedes de campaña de la candidata Paloma Valencia. Ahí los ven, vándalos encapuchados, porque en la democracia la gente discute poniendo la cara, no encapuchándose, no escondiéndose, porque esconderse significa que la persona no es capaz de mantener un argumento, de mantener una discusión con altura, con ideas y con posturas. No, escondiéndose en la capucha negra, en la violencia, en la rabia, en la manifestación del odio. Así rompieron vidrios y grafitearon la fachada de las instalaciones y las vallas de publicidad de la candidata del Partido Centro Democrático, el principal partido opositor a Gustavo Petro. Aquí también lo ven en estas otras imágenes, en los departamentos de Cundinamarca y Santander en Colombia, violentos atacaron a piedras y destruyeron las vallas que han sido instaladas por la campaña de Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria. ¿No les gusta Abelardo? Sean capaces de mantener una discusión, pidan un espacio, pongan una tarima, inviten a la gente a discutir con argumentos, no con violencia, no con hechos de agresión. Porque la democracia no se construye así, no se construye un país así con violencia y anulando al que no piensa como uno. La candidata Paloma Valencia responsabilizó directamente al presidente Petro y a su candidato Iván Cepeda por todas estas agresiones, que son las agresiones de hoy, mas no, absolutamente todas las amenazas de muerte en su contra. Miren ustedes lo que dijo Paloma Valencia. Estamos en nuestra sede de Bogotá. Y en otro acto cultural de Cepeda, vinieron ahora a destruir nuestra sede, igual que hicieron con la casa del presidente Uribe, porque ese es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, con venganza, con destrucción. Nosotros estamos aquí y no nos vamos a correr. En mi condición de mujer, y con mi vicepresidente les decimos, como saben que somos la campaña que puede derrotar a Cepeda, nos temen, nos quieren amilanar, nos quieren estigmatizar, pero no pasará. Un partido de oposición, un partido que es democrático, que ya perdió a uno de sus candidatos por un hecho violento, por el asesinato, precisamente por quienes promueven eso, el odio y la violencia. Y ya hay un candidato muerto, Miguel Uribe Turbay, lo asesinaron, lo asesinó un joven de 15 años. ¿Por qué? Porque sus líderes, en vez de invitarlos a convivir y a poder administrar las diferencias dentro de los términos democráticos, los invitan es a esto, a la agresión permanente. El ataque no es solo contra los candidatos, es también contra el principal contrincante
histórico, el principal político que históricamente se ha opuesto a Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que están viendo ocurrió hace 2 días. Fue cerca a la residencia de Uribe en Río Negro, Antioquia, en un acto que el exmandatario calificó de provocación violenta. Militantes del pacto histórico pintaron consignas y grafitis ofensivos aludiendo a las víctimas de los casos de falsos positivos. Decían que era una simple manifestación artística o expresión cultural, pero en un video uno de los manifestantes fue captado con una puñaleta en la mano, con un arma blanca. El supuesto manifestante petrista, un señor de avanzada edad además, le causó una herida a uno de los jóvenes activistas defensores del expresidente Uribe. Menos mal fue una herida superficial. Bueno, este joven estaba ahí en presencia, en el lugar, ya le hubo una denuncia ante la fiscalía. Y Uribe también responsabilizó al candidato Iván Cepeda de toda esta actitud hostil, a este odio, lo tildó de apache solapado. Una gran cantidad de personas protegiendo a los pintores para afectar mi persona, en mi casa. Y me parece que es una provocación de violencia. A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa. Y entonces se les dijo, yo voy a empezar a borrar, ya empecé a borrar. Dijeron que iban a pedir un tiempo para retirarse. Estamos esperando eso, que cumplan, para seguir yo borrando. Quiero decir una cosa, pido al Centro Democrático tener mucha calma con estas gentes, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia, hay que enfrentarlos. Un partido político que merece toda la consideración porque tiene un candidato asesinado, un candidato joven, promesa de la política colombiana, asesinado. Pero no, resulta que para Petro son hechos normales, son hechos incluso artísticos. Para él esto no son amenazas, las fachadas son públicas, grafitearlas o pintarlas son un derecho. Petro sale en defensa de quienes asedian y quienes asediaron la vivienda del expresidente Uribe. No sorprende, Petro nunca tiene una acción ni una actitud noble con nadie, y mucho menos con sus contradictores y con sus opositores. Por el contrario, auspicia el odio, genera rabia, promueve la ofuscación, el resentimiento, la acción violenta. Es el presidente, al menos debería tener un ápice de llamar a la cordialidad en un momento en el que las amenazas son precisamente la noticia diaria frente a unas elecciones consideradas las de más alto riesgo en décadas en Colombia. Una responsabilidad de estadista, una responsabilidad de mandatario, una responsabilidad de ser humano noble, no. Al contrario, auspicia, promueve, instiga a la rabia y al odio. Miren lo que dice. Lo que se ve en los videos sobre el tema del mural en Llamo Grande es que se pintaron en vía pública y en fachada de un puente. Las fachadas son públicas y el mural no mencionaba a Uribe ni a su familia. La censura ejercida contra ese mural no es más que un hecho adicional de la afectación a la libre expresión por hechos probados judicialmente que constituyen un crimen contra la humanidad. Pero podemos ser claros en algo. No me gusta que molesten a la familia de Uribe, puede vivir tranquila. Pero un mural pintado por la juventud no es una amenaza. Bueno, y el candidato oficialista del petrismo tampoco se queda atrás. También su respuesta, ahí la tienen. No, esto es acto cultural de los jóvenes de Antioquia, según él. Que un expresidente de la República intente agraviar o insultar a otro ciudadano llamándolo apache, significa que es un racista. Uribe muestra con eso al país su verdadera naturaleza. Yo no me siento ni agraviado ni insultado por ser parte de un pueblo en el cual hay una multipluralidad de razas y de etnias y de pueblos. Mi candidata a la vicepresidencia, con orgullo lo digo, es una lideresa indígena. Así que, expresidente Uribe, no sea racista. Gracias.
Bueno, el presidente Álvaro Uribe estaba diciendo y manifestando que se sentía amenazado. El presidente Álvaro Uribe dice que esto es meterse con su familia. Y si hay tanta etnia, raza y tanta diversidad, ojalá que las etnias, la raza y la diversidad, su manera de expresarse no sea de manera generando odio y violencia, porque muchas de esas expresiones de odio y violencia van en contra de las razas, de la diversidad de la que tanto habla el candidato Cepeda, o si no, miremos en las regiones. La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, rechazó estos actos violentos. Pero lo más importante es cómo en democracia se puede tener diferencia, contradicción, pero ojo, no violencia. La democracia sí necesita contradicción, pero no podemos en esa contradicción justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas que estamos haciendo la tarea para que Colombia sea más grande. Al odio y al hostigamiento, eso no es democracia. Llamar al odio, al hostigamiento, la violencia permanente, la violencia verbal de Petro, la violencia verbal de sus seguidores, la violencia verbal de su candidato oficialista, la violencia verbal que incita a hechos que finalmente se transmiten en más violencia. Eso tiene que parar. Pero bueno, esto es lo que vivimos en el día a día de la campaña en Colombia. No es una sorpresa, es un análisis. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Quiero mostrarles los siguientes documentos. A un lado tenemos carnets, aquí están, que las facciones criminales, las organizaciones criminales transnacionales como las FARC están exigiendo a habitantes en zonas rurales, departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Cauca, por el documento ilegal, según las denuncias que hoy estamos ampliando aquí en el programa de la noche. Estos cabecillas terroristas le exigen a los pobladores además hasta 200.000 pesos, más de $50. ¿Qué soberanía? ¿Cuál soberanía, Gustavo Petro, si hasta las organizaciones criminales dan identificación diferente a la del Estado? ¿De qué soberanía hablamos? Al otro lado lo vemos en otro carnet muy parecido también con los logos de las FARC, con el que están siendo citados los voluntarios de la campaña de la Espriella en zonas del sur y oriente del país como Cauca, Caquetá, Arauca, Huila, que son departamentos bien complicados por la presencia de esas organizaciones criminales, narcotraficantes, ilegales y transnacionales del crimen organizado. En medio de estas graves denuncias, el segundo comandante del ejército, el general Eric Rodríguez, confirmó que las disidencias de las FARC, las de Iván Mordisco y las de Calarcá, están intimidando y carnetizando a los campesinos como mecanismo de control criminal. Ojo, para someterlos, y estamos a 10 días de elecciones. Hay una disputa por el territorio por parte de los grupos armados al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las FARC de Calarcá y de Mordisco. En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población. Y se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. Gobernador Luis Francisco Ruiz, gracias por estar. Gobernador de uno de esos departamentos, de Caquetá, que nada más ha sido víctima de alias Calarcá. Calarcá, ese personaje al que el presidente Gustavo Petro le ha levantado las órdenes de captura. Ahí las tiene, sus resoluciones, levantando las órdenes de captura, el máximo cabecilla criminal de lo que él mismo se hace llamar Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Estamos a 10 días de elecciones. La situación en su departamento, ¿cómo la puede describir? ¿Cómo está? Bienvenido. Claudia, muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Quiero responder tu pregunta diciéndote algo primero. ¿Tú sabes quién es el que aparece en las imágenes que lideraron los grafitis en contra de la fachada de la casa de Álvaro Uribe Vélez? ¿Quién, gobernador? Quiero que tengas este nombre en tu retina, Leopoldo Durán. Leopoldo Durán. Resulta que Leopoldo Durán, el mismo que aparece ahí en esas imágenes, es el mismo que está como negociador del gobierno nacional con la guerrilla de Calarcá. Pero lo paradójico es que aquí aparece en el territorio en silla de ruedas
y allá lo vi campante y sonante liderando, digamos, este atropello en contra del expresidente, para que tengas ese nombre en la retina Es digamos, muy y todo el importante, pueblo. gobernador. Vamos a pedirle a producción que nos ponga las imágenes de Leopoldo Durán, me dice usted, ¿verdad? Sí, señora, Leopoldo Durán. Y puedes cotejar las imágenes, es el mismo que está en la mesa de negociación aquí en el departamento del Caquetá. Y esto es una expresión artística, dice Petro y dice Iván Cepeda. Esto es una expresión artística, gobernador. Usted mismo nos está diciendo, el No, mismo evidentemente personaje no. acá en Caquetá representa una cosa y allá va y representa otra. No, esto no es ninguna expresión artística, fuera de cualquier contexto político en el que nos encontremos. Es una clara intimidación, es buscar, digamos, que el expresidente se enoje, y después ellos en su afán, en su afán del momento en que nos encontramos, armar toda esa cantidad de bodegas que tienen para tergiversar lo que puede pasar. Cualquier persona, sea expresidente o no, incluyéndome a mí, defiende a su familia con la vida. Eso está por encima de cualquier designio político. Eso está claro, Claudia. Pero simplemente quiero que tengas en la relación que es una persona que se supone que en este momento está sentada negociando la paz de un país, y lo que está generando hechos de violencia en otro lugar del territorio. No tiene sentido ni lógica jurídica, ni técnica, ni política lo que está haciendo este señor. Alias Leopoldo Durán. Y él está sentado en la mesa de negociación como representante de Calarcá, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Aquí en el territorio caqueteño están. Entonces, eso es algo que realmente sorprende. Yo cuando vi la imagen, lo primero que hice fue verificar que sí se trataba de él, y evidentemente se trata de él, se trata de Leopoldo Durán, y no entiende uno esto. Ahora, entrando ya en materia, a tu pregunta, el tema de la carnetización no es un tema aislado, es un tema que ya ha venido de hace muchos meses atrás, donde pasa algo muy raro, Claudia. Lo que es los grupos armados al mando de alias Calarcá, como tú lo dices, que se hacen que se hacen llamar Estado Mayor de bloques y frentes, están obligando a todo el mundo a carnetizar. El tema de la multa de entre 150,000 y 200,000 pesos es una realidad aquí en el territorio. El que no se carnetice, le cobran esa multa en el territorio caqueteño. Pero imagínate esto. Pero los del combo de alias Mordisco le están prohibiendo a la gente que se carnetice. Entonces, ¿qué dilema y qué situación tiene la gente en el área rural del departamento? En el área rural del departamento, no puedo decir que esté pasando en las cabeceras municipales, pero en el área rural del departamento eso sí está pasando. Ahora, otra cosa que te quiero decir. Imagínate que están obligando a los presidentes de junta a que tengan que conformar también guardias campesinos, amenazando a los presidentes de junta que no las conformen, a que o venden la finca o se tienen que ir de la región o tienen que pagar una multa. Entonces, esa es otra realidad con el tema de la conformación de las guardias campesinas. Y gobernador, y cuando usted escucha que la respuesta de Gustavo Petro no es la de voy a garantizar la seguridad, estoy luchando, lograr que estas organizaciones criminales no se sigan expandiendo, no, es que en Colombia hay soberanía y punto. ¿De qué soberanía podemos hablar cuando precisamente todas esas áreas rurales, la gente más vulnerable, está finalmente a merced de estas organizaciones criminales? Gobernador, por más de que ustedes hagan todos los esfuerzos, porque además usted es víctima, usted por hacer esfuerzos de presencia de Estado, usted lo amenazan, usted ha sido víctima de atentados, usted y su familia, ustedes han sufrido mucho. ¿De qué soberanía habla Petro? ¿Usted cómo se explica eso? No existe ningún tipo de soberanía cuando el proceso de paz, o más bien el fracaso total de la paz total, porque es un fracaso total, lo único que ha servido es para el fortalecimiento militar, económico, político
de este actor armado ilegal. Hace 20 días, un mes aproximadamente, a una inspección que está, digamos que una de las más grandes del departamento del Caquetá, hicieron cerrar a todos los pobladores y los llevaron a un sitio todavía mucho más rural, y era básicamente para dictar órdenes y directrices políticas. Yo no voy a mencionar nombres de por quién estaban diciendo que tenían que votar, pero es una realidad en el departamento. Eso lo hicieron hace 20 días, un mes. Unión Penella citaron y cerraron a todo el comercio y citaron a todos los pobladores para direccionarle la intención de voto. Entonces, el tema del celular en los puestos de votación es un tema demasiado complicado, porque le están exigiendo a la gente del área rural que tiene que mostrar la foto por la cual el personaje por el cual ellos hayan votado. Entonces es un tema difícil, complejo. Los alcaldes tienen mucho miedo y temor inclusive de llevar esto a los comités de seguimiento electoral, porque la instrucción que ha dado alias Urias Perdomo y alias La Morocha es que no pueden manifestar ningún tipo de inconformidad con respecto a las mesas de votación que se encuentran en el área rural. Más aún así, ¿te acuerdas que el año pasado, en la elección de Congreso, nosotros, con previa anterioridad, alertamos de que estaba pasando algo en unos puestos de votación, a lo cual la registraduría en su momento hizo caso omiso? Solo cuando hubo el asesinato de varios policías, entonces procedieron a correr a trasladar días antes de las elecciones los puestos de votación. Pero ya para qué, perdón, de soldados. Cuando ya había cobrado la muerte de 3 soldados, ya para qué, si nosotros habíamos alertado con mucho tiempo en la situación. Hoy la misma registraduría sacó el día de antes de ayer ya una relación de los puestos de votación que se encuentran en riesgo en el departamento de Caquetá, haciendo una discriminación por municipios. Esperamos también que, aunque yo sé que tienen mucho miedo, y sentí hace unos días que estuve hablando con un alcalde de un municipio grande del departamento, casi llora en pleno Consejo de Seguridad, diciendo que se sentía impotente ante no poder responderle al pueblo en temas de seguridad. Eso lo conmueve a uno mucho, y pues él pone de presente primero su vida, la vida de su familia, sus bienes y sus honras, porque pues definitivamente ese bien preciado no puede estar por encima del cargo. Entonces esas situaciones, básicamente hoy donde este señor tiene el control de zonas extensas del departamento, con la intimidación, con la extorsión, y pues ahora con presiones políticas hacia cierto candidato. Sí, cierto candidato que entiendo perfectamente que usted no nos puede decir su nombre. La que sí lo está diciendo muy claramente, y lo entiende usted, gobernador, tiene que también resguardar la seguridad de su entorno, de su gente, de quienes están también trabajando, quienes están tratando de que esto no distorsione un resultado electoral en el departamento que usted gobierna. Paloma Valencia sí lo está diciendo, porque estas advertencias del senador republicano Bernie Moreno, porque es que, ojo, la advertencia es seria, la advertencia del senador republicano es, en caso de que esto distorsione las cosas, distorsione en Colombia, ¿cómo van a aceptar unas elecciones distorsionadas? En caso de que eso, finalmente ese plan, sea un plan que al final logren concretar, de no reconocerlo, a lo que Gustavo Petro le dice que es que Colombia es muy soberana. Miren ustedes aquí, quiero que vean aquí en la derecha las organizaciones criminales como las FARC y el ELN presionando a la población para votar por Iván Cepeda, el candidato del oficialismo. Eso lo dice Paloma Valencia. Estos señalamientos, obviamente, ante estos señalamientos, el candidato petrista siempre rechaza públicamente el presunto constreñimiento y dice que él no promueve eso. No hemos pedido ni aceptamos bajo ningún concepto que la acción armada sirva para presionar, de alguna manera limitar, censurar, constreñir al electorado. La única posibilidad que aceptamos es que las personas en todo el territorio nacional acudan a las urnas de manera libre y consciente, no bajo la presión armada ni bajo ninguna clase de dádivas, sobornos u ofrecimientos de ningún tipo por parte
Trátese de los grupos armados, trátese de redes clientelares o aparatos electoreros que hay en el país. El problema obviamente es que el candidato puede decir: yo no estoy de acuerdo, lo desautorizo, no lo promuevo. Pero el problema es que las organizaciones criminales sí lo hacen, y lo hacen con puñal en mano. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, seguimos hablando con el gobernador Luis Francisco Ruiz, y también vamos a hablar con una líder social del Cauca que tiene también información muy precisa, una información muy delicada sobre esta situación de la presencia de esas organizaciones criminales y la carnetización en esa otra área de Colombia. Ya regresamos. El presidente Gustavo Petro dice defender a Colombia como un país soberano. Habla de la soberanía del pueblo colombiano y asegura que ante los comicios presidenciales del 31 de mayo que serán una decisión libre del pueblo. A ver, obviamente libre del pueblo, pero si el pueblo tiene libertad, porque recordemos, los países que van perdiendo terreno, territorio y opciones frente a los criminales son países que pierden la soberanía, como pasó en Venezuela. En Venezuela se la quedaron unas organizaciones criminales con Maduro, con Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabellos y con toda esa cúpula hub criminal del mundo. Y es lo que no queremos que pase en Colombia, que los criminales terminen apoderándose de la soberanía del pueblo colombiano. Pero es que precisamente lo que no reconoce Gustavo Petro es eso, que se han robado el territorio los grupos criminales expandidos por todo lado, y se ha hecho durante su administración de una manera exponencial. Estos datos son claves. En el año 2025 las organizaciones criminales sumaron 25.000 hombres haciendo presencia, influencia en al menos 700 de los 1.123 municipios del país. Datos de fuentes de inteligencia de organismos defensores de derechos humanos que hemos resaltado aquí en el programa. Más del 50% de los municipios del territorio colombiano hoy sufren algún tipo de afectación por parte de los grupos armados ilegales. Hay presencia y en otros lugares controlan áreas completas con narcotráfico, con economías ilegales, como el narcotráfico, como la minería ilegal, la extorsión, el secuestro. Y esta otra cifra, ya que Petro habla tanto de voto libre y soberanía. ¿Cuál voto libre y soberanía del pueblo cuando hay 386 municipios de Colombia con algún tipo de riesgo electoral por factores de la violencia? Bueno, Petro dice que el país es soberano, pero ¿y en estos municipios qué le podemos decir a la gente? Gobernador Luis Francisco Ruiz, gobernador del departamento del Caquetá. Estos datos son espeluznantes, es que estamos hablando de territorios gigantescos de nuestro país en manos de los criminales. Yo siempre me hago una pregunta, que cómo el presidente prefiere, en el caso del departamento del Caquetá, a unos 2.500, 3.000 hombres alzados en armas versus medio millón de habitantes que tenemos. ¿Acaso el derecho es de ellos o es de la gran mayoría de los pueblos? ¿Qué pasa? Porque si nos vamos a eso, yo te digo sinceramente esto. Uno, ¿cuándo podemos hablar de voto libre y soberano si le están exigiendo a la gente que vote por X candidato? Dos, cuando le están diciendo que tienen que tomarle fotos al voto. Tres, cuando están poniendo a las guardias campesinas a las entradas de los puestos de votación para que intimiden a la población, Cuatro, hay un subregistro de todo. ¿Por qué? Porque la gente ya está bajo el imperio del miedo y del terror. Si nos vamos hoy, mira esto que te quiero decir, si nos vamos hoy a los niveles de extorsión, pero aquí en el departamento del Caquetá, la extorsión, el 90% de los casos no son carcelarios, no son de otros actores armados ilegales, son del grupo armado que está sentado en la mesa de diálogo, que es alias Calarcá. Pero si dices, no, es que haya disminuido en el Caquetá, ha disminuido la extorsión porque apenas hay 10 denuncias con respecto a lo que va ocurrido del año y que lo comparamos con el año pasado, hay mucho menos. Pues claro, porque la gente ya tiene mucho temor y mucho miedo. Y hoy, mira, la expresión de la gente. Prefiero que existiera la anterior FARC, que sabía que nos extorsionaban una vez al año,
¿verdad? Y este año, en lo que va corrido este año, ya llevan 3 extorsiones. La mujer de Calarcá definitivamente sin tapujos, alias la morocha sin tapujos, haciendo videollamadas y enviando audios intimidatorios y tienen inmunidad diplomática. No les pasa absolutamente nada, Claudia. No les pasa nada porque el presidente Gustavo Petro ha decidido usar la palabra diálogo y paz total para esconder precisamente un beneficio absoluto a estas organizaciones criminales. Aquí no se está beneficiando la gente, es un diálogo totalmente estéril, porque al único que le sirve es al que posa. Y entonces le ponen el título hermoso, paz, paz total, diálogo, pero hacen lo que quieren. Miren este dato aterrador, el riesgo por injerencia armada en zonas rurales. Según la MODEL, que es la misión de observación electoral, el 57% de los municipios cuentan con puestos de votación en zona rural. Hay presencia de al menos un grupo armado ilegal, es lo que aquí nos está confirmando también el gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, un hombre valiente, al que le ha costado atentados en su contra y en contra de su familia hacer todas estas denuncias. Es decir, atención, en 555 de los 975 municipios que tienen mesas de votación están operando organizaciones criminales. Ese dato es impresionante. 555 de 975 que tienen mesas. Hay en 555... ¿Cuál soberanía, Gustavo Petro? Si estas son organizaciones criminales. El mapa que identifica los riesgos electorales no los presenta en este momento Jorge Adrián Orozco, aquí en la pantalla. Jorge Adrián, hola, buenas noches. Hola Claudia y televidentes, buenas noches. Y esa cifra que usted acaba de dar solo en puestos de votación rurales, pero la situación realmente es preocupante a todo nivel. El total de 386 municipios en riesgo electoral hoy representan el 34,4% de los municipios del país. Vemos aquí el mapa. Ustedes pueden ver la gran parte del territorio nacional con estos puntos en rojo, amarillo y naranja. Son los sitios en riesgo. En rojo son los que se encuentran en riesgo extremo. En total son 139 municipios en situación extrema por factores de violencia. Vemos en color naranja los sitios identificados en riesgo alto, un total de 122 municipios. Y en color amarillo aparecen 125 municipios en riesgo medio. Ojo, los departamentos más afectados, ¿cuáles son? Vemos aquí, Cauca, en el sur occidente del país. Solo en este departamento hay 28 municipios en riesgo extremo. Y Antioquia, aquí en el noroccidente, pueden ver ustedes el mapa. En Antioquia, 17 municipios en riesgo extremo. En ambos departamentos hacen presencia facciones criminales como las autodenominadas disidencias de las FARC. Además, el grupo terrorista ELN, el que controla toda la minería ilegal, y el denominado Clan del Golfo, con el que el gobierno Petro, Claudia, no olvidemos, mantiene acercamientos de paz. Bueno, permítame también saludar a Rosy Pérez, ella es una líder social del Cauca, también de la Federación de Víctimas de Terrorismo en Colombia, de FEPCOL, víctima de las FARC, y ella también es una mujer muy valiente, también ha sido desplazada, amenazas permanentemente, atentados. Rosy, gracias. En el Cauca la situación, lo mismo, la presencia de los criminales, la carnetización y el riesgo ante los próximos comicios electorales. Rosy, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo para todos y todas. Decirles que, bueno, desde el Cauca seguimos en lucha, resistencia y resiliencia desde los pueblos negros, indígenas, gitanos y desde los campesinos. E igual si quiero decir algo en el marco de lo que he escuchado, y es lo siguiente. Nosotros como etnias hemos venido siendo estigmatizados por más de un candidato a la presidencia. Eso quedó demostrado cuando cierto candidato lo dijo en una entrevista, que no comía de negro, no comía de indio y no comía de nada. Pero es que aquí no es comer ni de negro, ni de indios, ni de nada. Aquí es que los que estamos viviendo el contexto del territorio somos nosotros, nosotras y nosotres, las diversidades que hay en nuestro departamento. Venimos siendo estigmatizados, pero no es la primera vez que suceden los hechos, y la invisibilización con el Cauca no ha sido solamente en estos gobiernos, sino que viene de mucho tiempo atrás. Siempre las comunidades negras, indígenas,
como todo tenemos diferencias entre nosotros y nosotras mismas, pero el conflicto no mira esas diferencias y a todos nos afecta. Entonces, complementando un poco lo que ya escuchaban del señor gobernador en su territorio, nuestro departamento del Cauca no es ajeno a vivir en distintos territorios la misma situación, pero la diferencia es que la movilidad de los líderes y lideresas en nuestro territorio es más complicado porque ya tenemos la lápida puesta y decir pues... Rosy, una pregunta. La carnetización en el Cauca, Rosy, permítame, le hago una pregunta. ¿La carnetización en el Cauca sigue siendo obligatoria y le siguen cobrando a las personas por carnetizarlas? ¿Y es obligatorio? ¿Y qué le pasa a una persona si no acepta ser carnetizada por una organización de estas, criminales? No, por eso vuelvo y te digo, sigue siendo en ciertos territorios del departamento la carnetización un medio utilizado por grupos al margen de la ley. El contexto es similar al departamento del Caquetá, igual no se carnetiza, paga una multa, se dan las reuniones, el mismo contexto en ese departamento y en parte del departamento de Nariño. Entonces, el suroccidente tiene esa condición, el Cauca la tiene y sigue, no ha cambiado en nada y la carnetización no ha sido desde ahora. Esa carnetización nosotros como líderes y lideresas hemos venido hablando que desde que estaba la extinta, entre comillas, FARC, se venía dando ese tema de esa carnetización, pero siempre los líderes y lideresas sociales de los territorios terminamos siendo los mentirosos para las fuerzas públicas, en este caso ejército y policía, cuando estamos en los espacios de incidencia, siempre nos dicen, es que no es así, es que nuestra información no es que lo que pasa es que nuestro equipo investigativo dice que no, cuando no salen de las ciudades y de los municipios en el casco urbano, nunca van a llegar un investigador hasta cierto punto rural. Entonces, el mismo contexto, sigue la carnetización, siguen las multas, sigue el territorio igual. Complejo, quedan 10 días para las elecciones, la situación gravísima. Paloma Valencia, la candidata, ha denunciado que tanto el ELN como todas estas facciones de las FARC ahí también están ejerciendo el control para que voten por un candidato específico, el candidato del oficialismo. Vamos a revisar ahora el tablero de violencia con el que Colombia llega a esta terrible situación, con más de 700 municipios con presencia de grupos criminales, 386 municipios con riesgo electoral. Las acciones terroristas, además, siguen incrementando durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y bajo su denominada política de paz total, porque les encanta usar la palabra paz, la palabra diálogo, pero al final, mire lo que está pasando. En el año 2022 hubo 742 actos de terrorismo. Al año siguiente, en el 23, que fue el primer año completo de Petro en el poder, hubo 839 acciones o atentados terroristas. En el 2024 la cifra siguió aumentando a 1.126 y en el 2025 ya va en 1.398, así cerró el año las acciones terroristas. Y ojo, los primeros 4 meses de este año 2026, enero a abril, ya suman 459 acciones de terrorismo. Va increciendo. Si tomamos los datos de 3 años completos, de 2023 al 25, tenemos que los actos terroristas en Colombia registraron un aumento del 66,63%. Ahora, los secuestros, un crimen atroz, triplicado, y eso que es subregistro, como nos explica el gobernador. Colombia pasó de 223 casos en el año 2022 a 338 en el 23. Luego un incremento estrepitoso de 313 casos en el 2024 a 701 en 2025. Un empeoramiento del secuestro de esta situación en los 2 últimos años, representando un alarmante aumento del 124% con promedio de casi 2 víctimas al día. Muy complejo, muy complejo. Y aquí el otro tema, el más duro, delicado, triste, que es el reclutamiento forzado de niños, de niñitos, de menores. Un fenómeno que también empeoró bajo el actual gobierno del presidente Petro, el de la paz total, el del diálogo, que al final termina fortaleciendo es a quienes cometen estas atrocidades, Jorge Adrián.
Claudia, aquí tenemos estos datos estremecedores correspondientes a estos últimos 4 años. Mientras en el 2022, año en el que Petro asumió el poder desde el mes de agosto, cerró con 68 casos en total, en el 2023 fueron registrados 384 reclutamientos. Ahí comenzó la subida. Vean el gráfico. En el 2024 fue este año el de mayor número de casos, un total de 654 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por los grupos criminales. En el 2025 el reporte fue de 361. Pese a esta ligera reducción, es un flagelo preocupante que no termina. Las cifras nos muestran que el reclutamiento forzado tuvo una multiplicación de casi 10 veces entre 2022 y 2024. Pasando de 68 a 654 casos. Esto es un incremento de 586 casos adicionales en este periodo, Claudia. Y son los datos que puede verificar, que puede documentar la Defensoría del Pueblo. Por eso siempre insistimos, hay un subregistro, lo que nos indica que la situación es aún peor. Y nos lo dicen también las personas que estamos entrevistando. Gobernador Luis Francisco Ruiz, yo le quiero agradecer mucho. Usted es un hombre muy valiente, gobernador del departamento del Cauca. Rápidamente, en una frase, ¿va a haber libertad en el Caquetá, el departamento que usted gobierna, para estas elecciones dentro de 10 días? No, señora, no va a haber paz, no va a haber voto libre, sobre todo en el área rural. Y no hay libertad, sobre todo en el área rural, para ejercer libremente el voto, porque existen presiones para que voten por un candidato definido. Y cuando yo me refería ahorita a no querer mencionar nombres de candidatos, no lo haga porque tenga miedo a título de persona. Lo hago es porque pues no quiero que después me estén investigando por participación en política. Por supuesto, lo entendemos perfectamente, autoridades. Me dicen que ya tenemos el tiempo completo. Muchísimas gracias a los dos, a Rosy Pérez Valiente, mujer líder social del Cauca, perteneciente a la Federación de Víctimas de Terrorismo en Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes. Obviamente, nuestra misión sigue. Llegaremos a unas elecciones en 10 días, como siempre esperando que las cosas salgan bien. Muchísimas gracias. Hasta nuestra próxima emisión.